Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Control TV, el espacio de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Hemos recibido algunas inquietudes por parte de ustedes respecto a algunas imágenes violentas. Para ellos, estas imágenes no deberían ser emitidas en los informativos del canal. Imágenes de riñas, homicidios, incluso de maltrato animal hacen parte de estos comentarios que dicen ustedes los televidentes, pues según ellos hay menores de edad que a esa hora están frente a la pantalla. Sin embargo, les recordamos a ustedes, los televidentes, que antes de estas emisiones hay una cortinilla donde se indica que puede haber imágenes de sexo o violencia. Pero antes de entrar en materia, saludemos a nuestro defensor del televidente, quien se encuentra desde casa. Mario, buenas noches. Así es, Maye, continuamos trabajando desde nuestras casas, muy pendientes, por supuesto, de lo que nos comenten nuestros televidentes, relacionado con lo que ven en la parrilla de programación del Canal TRO. Y hoy pues nos plantean un tema relacionado con algunos hechos informativos que son de orden público, es decir, son violentos, y que para algunas personas pues pueden resultar de pronto demasiado ya cuando se emiten, bien sea en el horario del mediodía o de la noche cuando se pasan los noticieros. Hay dos casos en particular que son realmente curiosos y debemos decirlo que son fuertes. Acá de lo que se trata es de identificar si el tratamiento que se le dio a estos hechos informativos pues son los adecuados y si también, digamos, el tratamiento audiovisual también corresponde pues a una situación en la que hay que tener, bueno, respeto con las audiencias. Bueno, eso es lo que analizaremos en el día de hoy en Control TV. Así es, Mario, muchas gracias. Pues hoy vamos a estar conversando con los directores de los informativos del Canal TRO, pues para conocer sus opiniones. Les recuerdo que Oriente Noticias se emite en las mañanas de 6 a 7 de la mañana y a mediodía de 12:30 a 2 de la tarde. Y Oro Noticias se emite en la noche de 7:30 a 8:30 de la noche. Pero antes vamos a conocer cuáles son esas inquietudes que ustedes nos hicieron llegar a la Defensoría del Televidente. En la Defensoría del Televidente recibimos algunas inquietudes respecto al uso de imágenes en unas notas periodísticas del informativo Oro Noticias, que se emite de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 y fines de semana de 8 a 9 de la noche. Y mucha atención, conmocionados se encuentran los habitantes de Altos de Andina, en el municipio de Girón, por la presunta violación de un canino por parte de un habitante de la zona. El repudiable hecho habría sido cometido por un menor, quien según las autoridades sufre de trastornos mentales. Un poco intranquila cuando ve personas llegar al lugar, pero a la vez dócil y cariñosa con los humanos, se muestra esta perrita que fue víctima de violación el pasado sábado por parte de un joven. Me permito manifestar mi preocupación y desconcierto ante unas imágenes sobre una nota sobre la violación de una perra por un niño. Por favor, ¿qué noticia puede ser esto? Es un tipo de información de origen absolutamente nocivo para un noticiero en el cual niños y niñas pueden ver. No entiendo por qué repiten la imagen. ¿Desdice tanto de la producción permitir esta clase de notas? La verdad, pido el favor como ciudadana de omitir esta clase de información que no aporta nada sano a la comunidad. Solo morbo bajo criterio periodístico. Tengo 53 años y yo no había visto una vaina de esa hasta ahora. Entonces yo dije, no puede ser. Entonces me dijeron, sí, mire el video, que mire cómo está. Entonces la persona, pues el muchacho, la persona que lo vio, la cogió, la manoseó y se la trajo para adentro, para la casa y ahí la violó. Sus ojos solo reflejan tranquilidad, lo que hace imposible creer que alguien sea capaz de someter a un animal a estos vejámenes. La preocupación de los vecinos es que en esta zona hay muchos niños y algo similar podría pasar con ellos.
que tal un niño por ahí, una niña y tantos niños que hay aquí en el barrio, porque mantienen por ahí jugando y diario, eso se veía diario, hermano. Pepa Bravo llegó y se metía ese poco de pose y luego se bajaba los pantalones y le mostraba el pájaro a los niños. Ahí en esa esquina eso se veía cosas ahí. Claro, para los niños, para los niñas, para las niñas sí, que vengan a hacer cualquier cosa, pero no me parece que ese perro se meta en esas cosas. Los defensores de animales exigen al gobierno nacional tomar medidas urgentes contra los agresores de estas especies para evitar hechos de esta naturaleza. En la Cámara y en el Senado se habla sobre la ley de protección animal, de aumentar sanciones, penas y agravantes. Por favor, sea próxima esa sentencia, que el presidente de la República pueda sentenciar, pueda firmar esa ley para poder hacer juicio completo a estos delincuentes. En San Gil también reportaron que una canina falleció debido a la gravedad de las heridas que presentaba en sus genitales. Las autoridades señalaron que murió de un paro cardiorrespiratorio y se investiga si esta perrita fue abusada sexualmente o recibió maltrato animal. En cuanto al caso de Girón, las autoridades señalaron que se realizó el debido procedimiento atendiendo el llamado de la comunidad. Sin embargo, todavía no hay una denuncia formal. El joven, por ser menor de edad, deberá quedar a cargo del bienestar familiar. Estoy sorprendido con la falta de profesionalismo del noticiero Oro Noticias, cuando en la sección judicial del 6 de julio a las 7:30 de la noche presentaron riñas a cuchillo en franja familiar, sin ningún recato, donde se expone de una manera cruda y amarillista la violencia, sin considerar que a esa hora hay niños televidentes. En estas inquietudes los televidentes coinciden que el uso de imágenes con contenido violento o agresivo no debería ser emitido por informativos, debido a su contenido y a que puede ser visto o malinterpretado por menores de edad. Y en Piedecuesta se registró una riña entre estos jóvenes que se agredieron con cuchillos. Pese a la dureza de las acciones, como la que realiza este joven de pantalón amarillo, ninguno de los muchachos que participaron en la pelea sufrieron lesiones de consideración. Hoy estaremos reflexionando con los directores de los informativos del canal para dar respuesta a estos interrogantes y conocer cómo manejan ellos este tipo de material audiovisual en sus contenidos periodísticos. También conversaremos con un reconocido defensor de los animales para analizar desde su óptica cómo manejar estos casos de maltrato animal en televisión. En los informativos, la ética y la línea editorial van de la mano. Aunque existe una reglamentación que prohíbe mostrar ciertas imágenes o algunas deben ser difuminadas, pues persiste algún malestar por parte de algunos televidentes. Vamos a nuestra primera pausa y ya retornamos porque viene Mario Mantilla para conversar con los directores de los informativos. Ya regresamos. Continuamos en Control TV, hoy charlando acerca de unas inquietudes de televidentes del canal TRO relacionadas con algunas noticias que tienen que ver con hechos violentos y que para, bueno, algunos de estas personas que nos escriben, pues hombre, en realidad son reprochables el hecho en sí mismo. Acá lo que queremos saber es cómo fue el tratamiento que se le dio, tanto desde la parte del enfoque periodístico como del tratamiento audiovisual. Y para eso vamos a charlar en primera instancia con Carlos Julio Castellanos, director de Oro Noticias. ¿Qué más, Carlos Julio? Hola Mario, cordial saludo. Pues obviamente nosotros nos debemos a los televidentes y como tal pues acatamos las sugerencias, los reclamos, las quejas, pero también ustedes deben entender que nosotros nos debemos a una responsabilidad. Nosotros tenemos, así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y para nosotros el deber como periodistas, como noticiero del Canal TRO, es informar. Nosotros jamás rayamos con el sensacionalismo. Nuestros periodistas, si ustedes ven la nota y a la televidente que manifiesta su queja, su preocupación, en ningún momento rayamos con el morbo, mucho menos con el sensacionalismo ni el amarillismo. Sencillamente, quisimos llamar la atención por dos razones.
porque son casos insólitos. Es como cuando se dice, es noticia no cuando el perro muerde al hombre, sino cuando el hombre muerde al perro. Aquí, pues, guardando las proporciones, lo que nosotros hicimos fue informar de un hecho insólito, pocas veces presentado por los medios de comunicación. ¿Y qué hizo nuestra periodista Carolina Torrado? Sencillamente informar con las fuentes correspondientes, con quienes en ese momento pudieron ser testigos del acontecimiento lamentable, como también de aquellas personas que se proclaman como defensoras de los animales. Y en lo demás, que alguna imagen que se repitió, si ustedes la ven, es una imagen difusa que precisamente tratamos de no rayar con el sensacionalismo. Así que yo lamento muchísimo la queja de la televidente, respetamos porque nos debemos, como lo decimos a quienes están allá detrás del receptor, pero también nosotros entiendan que tenemos la obligación de informar, y lo que hicimos fue informar. A mí me gustaría que la noticia la pasaran, lo que fue esa nota emitida en Oro Noticias. Reitero, con el profesionalismo y sobre todo con la sensibilidad. Los defensores de animales exigen al gobierno nacional tomar medidas urgentes contra los agresores de estas especies para evitar hechos de esta naturaleza. En la Cámara y en el Senado se habla sobre la ley de protección animal, de aumentar sanciones, penas y agravantes. Por favor, sea próxima esa sentencia, que el presidente de la República pueda sentenciar, pueda firmar esa ley para poder hacer juicio completo a estos delincuentes. Hay otro tipo de hechos noticiosos que lamentablemente son comunes en nuestro entorno y que, hombre, estamos en mora de que desde la educación se solucione eso, pero infortunadamente se ven, que son las riñas, tanto de hombres y mujeres, en fin, a veces incluso con armas blancas. Y bueno, llega un momento en que ya uno como audiencia dice, bueno, ¿qué tan...? O sea, si no hay un análisis, ¿qué tan necesario sea que la veamos? Lo mismo. Yo pienso que si repetimos la información, lo que hizo el periodista fue informar. Estamos hablando de un hecho poco usual en una época de pandemia, que un joven saque, como se dice, una macheta, y lo que nosotros hacemos es, pues, mostrar la actitud agresiva de un joven, pues, en medio de un conglomerado que además exponiéndose sin tener en cuenta todas las prevenciones de bioseguridad ni autocontrol, pues estaban ahí como simples espectadores o de pronto acompañando con su aplauso o con su presencia pues este fatal hecho. Repito lo mismo que comentamos con el tema de la señora. Nosotros lo que tenemos como obligación en nuestra labor como periodistas es informar. También lo hicimos de una manera ética y profesional. Otra cosa es distinta que nosotros, el muchacho hubiera agredido, hubiera herido a esa persona, manara la sangre. Es decir, esos episodios que nosotros, sí, cuando se presenta, por ejemplo, un accidente, que las imágenes son escabrosas y generan esa susceptibilidad, pues la difuminamos, como también lo hicimos con el caso de la perrita y el tema en el municipio de Girón. Nosotros tratamos de ser lo más prudente, lo más respetuosos con la teleaudiencia, pero ustedes saben nuestro eslogan, Oro Noticias para estar bien informado. Y como yo le decía, Mario, al comienzo del programa se dice, esta emisión puede contener imágenes de violencia o sexo. Recomendamos a los menores estar en compañía de un adulto responsable. O sea, ahí está. Y en Piedecuesta se registró una riña entre estos jóvenes que se agredieron con cuchillos. Pese a la dureza de las acciones, como la que realiza este joven de pantalón amarillo, ninguno de los muchachos que participaron en la pelea sufrieron lesiones de consideración. Finalmente, Carlos Julio, algunas consideraciones para trabajar estos temas que, bueno, son cotidianos en los noticieros. Hay secciones particulares precisamente para el orden público, los hechos de violencia, pero que de todas maneras siempre hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, sobre todo con las audiencias que, bueno, a veces se sienten afectadas o sensibles particularmente a estos temas. ¿Cómo manejarlos? Por supuesto, lo iba a complementar que si nosotros presentamos una información
y resulta que no hay por lo menos el indicio que no suene como una imagen escabrosa. Si no lo hacemos, entonces los reclamos van a venir peor. Oiga, pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Ese noticiero, ¿qué es lo que muestra? Ese noticiero, ¿qué es lo que informa? Guardamos prudencia, no somos amarillistas, menos sensacionalistas, y lo hacemos, informar, tratamos de ser lo más cuidadoso posible, pero es que ese es un elemento que es parte integral de la noticia, y la noticia pues la muestra ese hecho en estos momentos de la intolerancia de unos jóvenes, de unos chicos, pues hombre, que sabemos que nosotros en el día a día, tanto en el noticiero del mediodía de Oriente Noticias como en el nuestro Oro Noticias, pues tenemos que informar. Y si no lo hacemos, mire, también van a venir las quejas y los reclamos, porque dice que no estamos cumpliendo con uno de los deberes nuestros, informar. Bueno, como decíamos anteriormente, los hechos de orden público o de desorden público son habituales, lamentablemente, en los noticieros tanto regionales como nacionales. Pero aquí la cuestión es saber cómo manejarlos y qué tan relevantes sea que, bueno, durante muchas emisiones pues los tengamos allí presentes. También charlamos con Oscar Gerardo Hernández sobre este tema y esto fue lo que nos dijo. Sí, desafortunadamente este tipo de noticias, por el contexto, por lo dramático de la imagen, llama la atención de los televidentes, pero no es nuevo. Es tal vez por la vida como nos ha tocado vivirla, porque hemos visto este tipo de situaciones durante muchos años, cosa distinta si estuviéramos en un país como Bélgica, Suiza, que pues situaciones de ver muertos diarios, pues es muy difícil de poder registrarlos, y para ellos pues generaría como un trastorno mental tratar de encontrar y ver este tipo de situaciones. Sin embargo, pues nosotros, por la vida, repito, por la forma como nos ha tocado realizar este tipo de tareas y este tipo de ejercicios, pues cuando se registran sí llaman mucho la atención, pero ahí depende el profesionalismo, la ética y el rigor del periodista y del editor también a la hora de montar estos informes que salen al aire. Oscar Gerardo Hernández, comunicador social, es el director de Oriente Noticias, que lo vemos a mediodía por el canal TRO. Finalmente, Oscar Gerardo, los cuidados que hay que tener. ¿Qué le decimos nosotros a las audiencias? Porque, bueno, a veces son temas que hay que sacar en los noticieros, pero con toda la responsabilidad y todo el cuidado posible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues en un noticiero siempre se debe tener muy pendiente este tipo de imágenes violentas. Si bien las noticias en algunas ocasiones pues se llevan o llegan al punto en el que se tienen que mostrar estas imágenes, regularmente lo que hacemos con el tratamiento de este tipo de noticias es colocarnos en los pies de las personas que están sufriendo en ese momento la situación, saber cómo se pueden sentir y saber qué piensan cada una de esas personas, llegado el caso, lleguen a ver una imagen violenta. Tratamos de darle a la información un enfoque como noticia como tal, sin llegar a referenciar una imagen violenta, tratar de describirla, tratar de ser amarillistas. Pensamos siempre como tal en la persona que está sufriendo y nos ponemos en los zapatos de ellos. Vamos a la siguiente pausa, pero antes conozcamos cuáles son las formas de producción de los programas de los canales públicos en Colombia. ¿Sabías que los programas de los canales públicos en Colombia tienen diferentes formas de producción? Los canales de televisión pública de nuestro país son empresas industriales y comerciales del Estado, que si bien reciben financiación por el gobierno colombiano, pueden vender servicios como el alquiler de espacios. De tal manera que en sus parrillas de programación encontramos producciones financiadas por recursos propios del canal, por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC, por convenios con otros canales del mundo y por productoras independientes. Los programas de los realizadores independientes o de aliados del canal pueden darse por alquiler de espacio, coproducción, licitación o interés público. Sin embargo, todas las producciones, sean propias del canal o de otras empresas, deben tener como fin último el promover la cultura de la región como parte de la identidad nacional.
Retornamos a Control TV, el espacio de la Defensoría del Televidente del canal TRO. Hoy analizando qué tan sensibles pueden llegar a ser ciertas imágenes en los informativos, pero también qué tan importantes son para mostrar un hecho noticioso. Respecto a este tema, estuvimos conversando con Orlando Beltrán. Él es un conocido defensor de los animales en esta ciudad y bueno, esto nos dijo. Como defensor de animales, como padre de familia, como abuelo, quiero referirme a los hechos ocurridos recientemente en el municipio de Girón, donde un joven con una conducta pervertida violó a una perrita. La ley colombiana establece sanciones carcelarias ya desde el año 2016 con la ley 1774 que modificó el Código Penal y que en sus artículos 339A y 339B entonces considera penas privativas de la libertad hasta de 64 meses, si el juez lo considera así. Pues bien, esto debe darse. Ese joven es un peligro para la sociedad y el día de mañana, así como lo hace con animales, lo va a hacer o lo puede hacer con personas, con niños, como bien lo dice uno de los testigos entrevistados por TRO. Yo debo decir también entonces que si la parte penal está ahí presente y que se debe buscar la justicia en este aspecto, también es necesario el repudio, el rechazo, el asco de la sociedad que debe basarse en sus más íntimos principios morales para dar rechazo total a estos actos. Y eso fue lo que se logró indudablemente con la noticia. El canal presentó esto como un hecho verdadero, cierto, atroz, que merece que la gente lo vea en la forma como se presentó. Las imágenes fueron difuminadas, pero el mensaje llegó. Estas son cosas asqueantes que suceden con los animales y que mucha gente ignora. Los animales merecen respeto, los animales merecen toda la aplicación de las pocas leyes que tenemos, pero también que la sociedad entera mire lo que está sucediendo y definitivamente esto fue un hecho que mereció esa atención de la ciudadanía y que se logró gracias a la noticia. Pienso yo entonces que el morbo que se dio fue minimizado y que desde luego se atendió a esa misión de los periodistas en su ánimo y su deber de mostrar la verdad de los hechos. Los animalistas debemos mirar todo lo que signifique estas acciones para que la verdad se sepa, se conozca y se pida justicia para los animales. Así es, Orlando, gracias por sus aportes. Y es que los medios de comunicación se han convertido en una herramienta importante para visibilizar este tipo de hechos. La ley afirma que para proteger los animales en Colombia es importante y es responsabilidad del Estado y la sociedad y puede llegar a tener multas tanto económicas o inclusive la prisión. Vamos con Mario Mantilla, nuestro defensor del televidente, para una reflexión final. Claro, Maya, es que aquí la reflexión pasa por la pertinencia y utilidad de los hechos noticiosos que se pasan en los noticieros. No todo hecho violento es susceptible de convertirse en noticia. Considero particularmente desde mi experiencia y desde los conceptos que estamos revisando nosotros a través de teóricos de la comunicación y el periodismo, que, bueno, algunos hechos violentos, si a partir de allí se genera una reflexión, tanto periodística como de la sociedad y de las personas encargadas de ejecutar la ley,